Hablemos de felicidad. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal favorito, Jorge Arevalor. Ya somos más de 1540 suscriptores, así es de que hagamos crecer esta comunidad y no le tengamos miedo a eso ni a cualquier cosa de la vida. Y de eso vamos a platicar en esta serie de 4 programas. Vamos a hablar de los miedos. En este primer video quiero que platiquemos de los miedos que hemos pasado cada uno de nosotros. Y está Héctor Briones, un gran amigo, empresario. Está Juan Carlos Guevara, que es un psicólogo, tanatólogo, programador neurolingüístico, además de excelente amigo, coaching, y hace quesadillas los domingos. Isaac Avilés, asesor energético, político y empresarial, también gran amigo. Pero bueno, todos podremos tener muchos estudios, podremos estar muy preparados, ser autoridades en diversos temas, pero no dejamos de ser individuos. Claro. Y entonces nos pasa que alguna vez y desde niños tenemos miedos. Yo tengo un sobrino de 5 años que me encanta porque sabe que es un niño miedoso, como lo fuimos todos. Yo fui y soy muy miedoso con ciertos temas, otros no tanto. Y a veces me dice, oye tío, ¿me acompañas? Vamos a jugar acá al jardín. Y le digo, ¿por qué te da miedo? Sí, soy bastante culito. Muy sincero, pero me encanta. Me encanta. Sí. Claro. Entre la inocencia y que es muy listo, ¿verdad? Entonces dice, sí, tío, ¿por qué andamos con hipocresías? Me da miedo y acompaña. Qué maravilla. Es una chulada. Es una chulada. Y a todos nos ha pasado. Yo recuerdo en mi infancia, a mí me daba mucho miedo las noches de, pues si no era de insomnio, yo soy muy hiperactivo en muchas ocasiones, entonces el cerebro se queda revolucionado, te quieres dormir, pero estás piensa y piensa cosas, y luego ya que resuelves tus pendientes, empiezo yo como a fantasear, y a mí las sombras de los árboles en el techo o en la ventana, de repente decía, es que ese sí parece tanto un dinosaurio, que ya mi mente fantasiosa decía, ¿y dónde sí sea? Sí. Y donde ahorita nomás oiga que se rompe la ventana y entra el monstruo, o sea, y entonces empezamos a tener miedo. En una película del Santo contra las momias, creo que la parte 2, hubo una parte 2, que si la primera fue media churrera, la 2 ahí te encargo, las momias salían de un closet. Y no porque eran gays, sino porque salían del closet de la casa. Y entonces las momias atacaban. Entonces yo volteaba a ver el closet de la habitación, decía, donde me salgan, ¿qué hago? Estaba listo para correr, no para luchar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas te van creando psicosis. ¿Qué ocurre y qué nos gusta luego de pronto organizar? Vamos a juntarnos por la noche en un jardín o en un rancho, en un lugar alejado de la civilización, de preferencia, para contar historias de miedo. Hay películas y hay series de televisión que tienen ese principio de en torno a una fogata reunirse y empezar a platicar las anécdotas de miedo. Vamos a empezar. ¿Qué detona tus miedos, Héctor? Desde siempre. ¿A qué le tienes miedo? Miedo, yo creo que... Bueno, de más chico, ahorita ya casi no tanto, un poquito sí, pero no tanto. A lo oscuro, y yo soy más de tener pesadillas, de como que soñar que te persiguen, y ese es un miedo muy fuerte, o sea, como que te persiguen y que nadie te ayuda. Pero más que nada han sido los sueños y los ruidos de repente raros Sí, en el de chiquito, luego, cuando vivíamos en una casa ahí por el Hospital Civil, teníamos unos vecinos. Y en la madrugada siempre decían mis papás que me hacían mucho ruido porque movían muebles y todo eso. Y decía mi papá, ¿cómo se ponen esto? Siempre a arreglar en las madrugadas, a mover, o sea, no duerme esta gente. Y a clavar y cosas así. Y un día en una reunión que tuvieron, les preguntaron. Ahí ya mi papá dijo, pues les voy a decir porque pues no nos dejan a veces dormir a las 4, 3 de la mañana. Y les dicen, oye, por cierto, yo les quería decir, no muevan cosas en las noches, en las madrugadas, háganlo en el día. A lo mejor es cuando están ustedes en la noche, pero no dejan dormir. Mi cama está muy pegada eran casas de que nada más divides yo con una pared y ya está la otra casa. Y le dice el vecino,
Y nosotros pensábamos que eran ustedes porque nosotros también escuchamos que mueven sillones y ollas y todo. Y dicen, no, entonces no son ustedes. No, nosotros siempre escuchamos y decimos, mira, ya están en la cocina moviendo ollas. Han de ser tamaleros los vecinos. Sí, claro. Y no, o sea, y los vecinos también, nosotros también les queríamos decir, pero pues no, nos daba pena. Pero ya que lo dices, no, o sea, nosotros pensábamos que eran ustedes. Y siempre en esa casa se escuchaba en la noche que estaban moviendo sillones y hoy están clavando un cuadro o algo así en la pared. Porque la gente clava de muchas maneras. Sí. Obviamente. Sí, ya saben a qué nos referimos. Y más que nada yo creo que eso. A eso. Unas cosas serían los miedos y otras las fobias, ¿verdad? Porque ahorita pensaba yo en que yo le tengo terror a las arañas, pero si ahorita avientas una víbora, pues también a las víboras, y si igual avientas un tejón, también a los tejones. O sea, es que dices, yo no le tengo miedo, a ver, ahí te va, ¿verdad? Porque así pasa. Ya ves que dicen que hay un animal, un insecto que saca al gay que todo el mundo lleva adentro, y es el momento en el que vuela la cucaracha. Entonces, aunque uno diga a veces que no le tienes miedo a determinadas cosas, si te ocurre, descubres que sí, ¿verdad? A ti que eres muchas cosas, sobre todo relacionado con las emociones, Juan Carlos, tus propios miedos, ¿cuáles son? Yo creo que indudablemente, Jorge, el mayor temor que todos tenemos en lo personal es a la muerte, ¿no? Pero bueno, no a la muerte en sí, que sería un tema bastante extraordinario que a ver, ¿a cuál es la muerte en sí? A la forma en que mueres. Ok. Hay muchos enfoques en la muerte tiene muchos aspectos que podemos temer, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que desde que nacemos, lo único que tenemos garantizado pues, es morir, ¿verdad? Y nos han enseñado a temerle. Bueno, eso yo creo que lo vamos a ir ahorita sí. Platicando. Los miedos son muy complejos. Es una emoción básica del ser humano. Que tiene sus aspectos muy importantes. Pero yo, en lo personal, es la muerte. No tanto a la muerte al hecho, sino al cómo. Sí, yo también le tengo un poco de miedo al momento. Digo, ¿qué irá a ser? ¿Cómo será ese momento en que estás vivo y de repente, cómo será la transición? ¿Dolerá, se sentirá? ¿Te vas a la nada? Lo trato de comparar a como cuando me he desmayado, porque he sufrido desmayos a lo largo de mi vida. Hay gente que nunca se ha desmayado, yo sí, unas 4 veces en mi vida, y es de estar consciente a de repente. Y aquí hay otro aspecto muy importante de la cuestión personal de cada persona, ¿no? Los eventos de estrés postraumático que todos hemos tenido, en realidad, nada te activa el miedo hasta que lo vives o lo vuelves a revivir. Sí. Con un diferente escenario, pero el mismo fondo. Ajá. Fondo quiere decir el pasado, ¿no? Jalas del pasado al presente y vuelves a sentir la misma sensación, ¿verdad? Luego hay gente, porque te origina adrenalina, el miedo, hay gente que lo va y lo busca en una montaña rusa, en una carrera de carros, hay gente, que esto ya sería tema como erótico, hay gente que le gusta experimentar la sensación de miedo de no me vayan a ver, y entonces tienen prácticas sexuales en lugares donde pueden ser descubiertos, ¿verdad? Entonces, esa adrenalina hay gente que la busca. Bueno, pues entonces ya no sería miedo. O sea, ya cuando tú buscas una situación... ¿no? ¿En qué se convierte entonces? Pues es otro tipo de patología, ¿no? Porque yo recuerdo en la prepa que nos íbamos al Panteón del Uno, porque nos íbamos a meter. Que no lo pensaras, que te agarraran, que te agarrara la policía, que te subieran a la patrulla. Que aunque no te habían hecho nada, pero el hecho que te subieran a la patrulla, dices, mis papás, ¿qué van a decir? Sí. Los de Mantur, ¿qué van a decir? No, y el miedo de qué me van a hacer, porque siempre está el mito de que en las celdas hay violaciones y hay cosas. Que sería otro tema también. Sí, los miedos tienen hasta cierto punto, bueno, no son malos, ¿verdad? O sea, también los miedos te van, como que te van poniendo límites y barreras. Por ejemplo, desde niño te van infundiendo miedo o temor tus papás para que no hagas cosas que saben que te pueden llegar a afectar. Por ejemplo, y hay, no te vayas para allá porque te sale el gato, te sale el perro, te sale esto. No te vayas para allá porque ahí hay un alacrán, para que no se vaya para la alberca. Y te empiezan a poner como, o en la misma religión también, te empiezan a decir el temor de Dios, no hagas esto porque te vas hacia el infierno. Entonces esos temores te van poniendo límites, si no pues nos iríamos... Que como todo en la vida tienen su parte positiva
Sí, tiene su parte positiva, pero también me parece que luego educar basado en el temor, pues tampoco es tan adecuado, pero todo tiene asegúnes en la vida. Bueno, hay que recordar nuevamente y subrayar que el miedo es adaptativo Así es. y es evolutivo. Gracias a él, bueno, hay una contención que es lo que estás manejando. Y es que es parte del instinto de supervivencia. Sí, totalmente. Para eso existe, nomás que luego lo desbordamos. ¿Cómo lo trabajamos o desestructuramos en la tierra? Porque luego el miedo paraliza. Bueno, para allá vamos. Pero bueno, también acuérdate que en México estamos muy acostumbrados a la educación del miedo. Entonces, como lo dice Héctor, ¿no? O sea, gran parte de la educación que se tiene en México tiene mucho que ver con eso. Entonces, desde ahí se siembra y se crean todos esos temores que mucha gente lo toma ya como condicionamientos básicos. Y entonces, obviamente, hay gente que se paraliza. Hay mucha gente que a veces no hace las cosas, no logran dar un paso más allá para trabajar, para lograr una relación exitosa, para tener salud, no sé, cualquier cosa en base a los miedos. Entonces también tiene mucho que ver la estructura que traemos como cultura. Y tú supongo que partes de los tuyos para poder equilibrar la energía de todos nosotros. Es que el miedo es básico. O sea, realmente lo mejor que tenemos como herramienta precisamente son los miedos. Porque si tú aprendes a identificar el miedo y lo trabajas, lógicamente vas a poder crear, si me explico, lejos de tener un problema, lo tomas como una oportunidad de cambio. Y entonces obviamente empiezas a tener una transformación impresionante, ¿no? Entonces yo creo que el miedo definitivamente es la base de muchas cosas. ¿Es energía negativa el miedo? No, para mí no. A veces pudiera ser que alguien lo pudiera canalizar cuando, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los fantasmas, a las cosas, ¿me explico? O sea, Sobrenatural. Que hay gente que de repente se paraliza, ¿no? Pero yo siempre le digo a toda la gente, yo creo que lo que más tenemos que cuidar es... Mi mayor miedo es perder la capacidad de asombro. Ajá. Porque cuando perdemos la capacidad de asombro, prácticamente ya hemos perdido todo. Entonces, el no perder la capacidad de asombro es el que te mantiene vivo, es el que te mantiene con ese estrés, con esa adrenalina, con esos miedos que son parte fundamental de nuestro día a día. Ajá. O sea, más ahorita en esta zona de México que sales y no sabes si te va a tocar una bala o te va a tocar una cosa. Me explico, o sea, esas sensaciones que mucha gente se paraliza. Ahorita simplemente con la cuarentena, ¿cuánta gente está muerta de miedo en sus casas, atrincheradas? Todos conocemos a alguien. Porque lógicamente tienen este pavor a sacar aunque sea un dedito, pensando que les va a caer el virus, ¿no? Entonces, sí es básico el miedo. Ahorita que platicamos eso, supongo que hay una diferenciación y la estaba buscando para compartirla, no la he encontrado, porque una cosa es el miedo y otra es el terror. Claro. ¿Será intensidad? ¿Será que el terror es un miedo exagerado? Pues habríamos que definir qué es el miedo, ¿no? O sea, yo en terapia, cuando van los pacientes, dices, ¿tienes miedo? Dice, como dicen, no tengo miedo a nada. Pandora Magazine, nada más que aquí como que la internet está un poquito lenta, dice, el miedo y el terror, ¿qué son en realidad? En algún momento de nuestra vida, comenta el texto, todos hemos sentido alguna vez miedo o terror. No sabemos de dónde sale ni cómo desaparece, pero lo sentimos como una punzada de dolor. Siempre han existido desde el principio de los tiempos. El ser humano ha sentido estas emociones dentro de las más básicas que tenemos, pero no siempre hemos logrado contenerlas, y es de lo que estamos platicando, ¿verdad? Equilibrar estas emociones. Son las más difíciles de explicar y casi imposible de controlar por mucho que lo intentemos. Cuando nos amenaza el miedo o el terror, nos paralizamos y no podemos reaccionar ante estas situaciones. Hasta el momento en el texto marca y dice una u otra, como que fueran lo mismo. Pero vamos, dice aquí, a aclarar la diferencia entre los dos conceptos. Miedo es un intenso sentimiento desagradable, una emoción primaria provocada por la percepción de un peligro real o irreal, presente, futuro o pasado. Está relacionado con la ansiedad a una situación de peligro que lo va a desencadenar. Puede ser miedo real o una situación lógica o miedo neurótico, que no tiene nada que ver con esta situación. Es un mecanismo de supervivencia. El miedo hace que nos quedemos en casa en noches oscuras o que nos escondamos si oímos un ruido no conocido. Por su parte, el terror es el miedo en su máxima expresión. Sobrepasa al miedo. Ya no se puede pensar de forma racional. Puede conducir a la muerte por paro cardíaco. Se ha dado muchos casos de muerte por un ataque de terror.
Y viene otro término relacionado a estos, que es el pánico. Es un miedo incontrolable e irracional. Es una sensación repentina de terror, sin motivo aparente y normalmente colectivo. O sea, el pánico se refiere a que no lo sientes tú nada más, ya es cuando habemos varios o varias y mucha gente y es colectivo. Y estas emociones de las que hemos estado hablando, miedo, terror y pánico, como no están localizadas en el cerebro, más concretamente en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la invitación del dolor y en general todas las funciones de conservación del individuo. Este sistema revisa todo lo que ha pasado por nuestros sentidos mediante la amígdala, que es la que se encarga de localizar la fuente de peligro. Cuando la amígdala se activa es cuando el miedo aparece. Estas son ya cosas de especialistas, pero entonces hay algo en el cerebro que nos ayuda a determinar si hay algo de peligro para que tengamos una reacción. Es un instinto y es de lo que platicábamos de todo animal. Incluso el ser humano más inteligente y sobresaliente siente miedo hacia algo en algún momento de su vida. Si bien es cierto que a menor capacidad intelectual, más miedo se puede experimentar, no siempre se cumple esta situación. El miedo, según varios estudios, se ha demostrado que aumenta cuando mayor es el grupo que lo siente. También se sabe que por miedo se cometen los actos más increíbles para bien o para mal y que sin esta emoción no seríamos capaces de hacer algo por nuestra supervivencia. Cuando el miedo inunda a un individuo, o peor aún, a una sociedad, las consecuencias son desastrosas. La libertad se desvanece a cada bocanada del terror que se instaura en nosotros. Y luego ya toca, dice, gobiernos y religiones conocen bien estos métodos para el control de la sociedad. Ya es un tema derivado. Pero entonces sí podemos concluir o deducir de este texto que el miedo es una primera alerta hacia algo real o irreal de ahora, del futuro o del pasado, que nos pone en alerta, ¿verdad? El terror ya es una exacerbación de este miedo, es decir, un aumento en la intensidad del miedo. Y el pánico es cuando se colectiviza y ya muchas personas sentimos ese mismo miedo o terror. Y todo lo hemos experimentado, como también comenta el texto. Ustedes que nos están viendo muy seguramente se están acordando en automático de sus historias de terror más comunes y de las cosas que en algún momento les han metido en aprietos por hacerles sentir miedo, terror o pánico, ¿verdad? Cuando mucha gente se acerca contigo como programador neurolingüístico, como tanatólogo, como psicólogo, en tu caso como el equilibrador de la energía, pues es por se basa en algún miedo o quieres prevenir por miedo alguna situación que no te agrade o que temas no poder controlar. Y con base al miedo, pues vamos tratando de vivir de la mejor manera. Hoy yo compartí con mis amistades una reflexión que dice, atrévete a vivir cada día sin pretender tener el control total de tu vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque qué miedo no tenerlo. Claro, que mucha gente le encanta el control. Uh-huh. Yo siempre pretendo y a veces digo, relájate papacito, porque te vas a frustrar. Vivir con el control absoluto es una misión imposible. No, y te paraliza y aparte te consume. O sea, qué horror. En octubre, en estas fechas que celebramos el Halloween, que independientemente del origen, es jugar con el miedo. Es rendirle un homenaje al miedo. Y entonces hay historias cómicas basadas en el miedo, pero hay historias de terror. Nosotros en la preparatoria, mi grupo de amigos, un servidor, por ahí de la medianoche, yo iba porque era parte de ese grupo, pero yo no me bajaba del carro. Nos íbamos al cementerio del 1, Morelos, y había un agujero en la pared del panteón. Y entonces nos metíamos. No, miento, estoy mintiendo absolutamente. Se metían, porque yo no me bajaba ni del carro. Y todos se metían y andaban un rato allá. Y luego a mí me daba miedo porque entonces estaba solo en el carro. Pero me daba más miedo andar entre las tumbas que ahora. ¿Qué te pueden hacer los muertos? Pero como en las películas se levantan, ¿verdad? Entonces, pues dices, ¿qué tal que se levante? Hoy por hoy las historias de zombies están a todo lo que dan. Y yo a mis 57 años... Yo creo que ese estrés y esa adrenalina necesitamos liberar
a veces con el miedo, ¿no? Y en Monterrey, por ejemplo, es muy común que recorres todas las casas de que han pasado sucesos, ¿no? La casa de los tubos, la casa de Arramberry, la casa de un obispo, y vas y te metes y en Halloween y hay hasta recorridos ya que está pagas. Claro. ¿no? Pero yo creo que a la gente le gusta esa parte, como para liberar. De hecho, todas las ciudades tienen sus mitos y sus historias de miedo. No me acuerdo en qué ciudad, me acuerdo que yo pasaba y había una casa de novias donde hay una novia en el aparador y supuestamente tiene su historia esa novia que es que el maniquí dicen que es real y todo eso, y que ella de noche se mueve y que la han visto en no sé qué lugares, que porque esa fue una mujer, y tiene su historia de que se iba a casar y le mataron al novio, Sí. y está toda su historia de eso, como La Llorona, ¿verdad? O sea, Exacto. Bueno, hace un año y medio hice el con esas récord. historias crecemos. Y sí, yo no crecí con nada, ni con historias ni sin historias. Me quedé chaparrito. Ay, no te entendí, ahí dije, Sí. qué normal. Hicimos el recorrido de la macroplaza ¿cómo se llama? Del canal que hay en Monterrey, del Santa Lucía, y ahí hay la historia de la novia que entonces y bla, 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 ¿verdad? Así es que en el siguiente video ya vamos a profundizar acerca de la energía que mueve el miedo, de la parte psicológica que tenemos, y estaremos compartiendo más. Seguramente este tema ya los atrapó, no se pierdan el video de la próxima semana. Y pásenla bien, que nos cuesta muy poco. Hablemos de felicidad.